Buenas, les habla Néstor Barrera y en el siguiente video, último de esta serie, vamos a hablar acerca del diseño vertical según la ASHTO. En el capítulo Control de pendientes para diseño, tenemos un apartado donde indica dos tipos de pendientes, las máximas y las mínimas. Indicamos de que en este punto, debido a los varios tipos de manuales que hay y distintas guías de diseño, se puede decir de que unas carreteras que tengan una velocidad de diseño de 110 km por hora, pues se tiene una pendiente máxima de 5% para no contrarrestar con los otros efectos del diseño o los efectos de las curvas horizontales. Y para aquellas carreteras cuya velocidad de diseño es de 30 millas por hora o 50 km por hora, las pendientes máximas están generalmente en el rango del 7 al 12%, dependiendo del terreno. Si solamente las carreteras más importantes son consideradas, entonces se debe definir que estas pendientes deben ser del 7 al 8%, para una velocidad de diseño de 50 km por hora. Asimismo, para un control de pendientes para el rango de 60 a 100 debe estar dentro de los extremos, no va a ser un valor mínimo ni el máximo, debe ser un medio. Asimismo, se debe decir de que la pendiente, que en este caso nos vamos a referir a la pendiente máxima, dicha pendiente máxima en este caso que sea nuestro perfil de esta manera, no tiene que ser muy común, tiene que ser muy infrecuente. En la mayoría de los casos las pendientes deben ser menor que la pendiente máxima. Y al otro extremo, las pendientes cortas de pendientes cuya longitud sea menor a 150 metros, en planta obviamente, y que sean en pendiente de bajada, la máxima pendiente que se debe dar debe ser 1% mayor que las de las otras que le siguen. Vale decir que si acá continúo con una pendiente menor, entonces esta tiene que ser 1% mayor a la que le continúa. No puedo cambiar en una longitud tan pequeña de 2% a un 8%, digamos, es demasiado. Si está con 2%, tengo que llegar hasta un 3% como máximo. Y si tenemos volúmenes, puede aumentar en un 2%, del 2% a un 4% como máximo. Entonces, eso es lo relativo a las pendientes máximas. Respecto a las pendientes mínimas, se puede decir de que las pendientes planas típicamente proveen de suficiente pendiente para el drenaje en carreteras que no sean bastante curvadas, ya que el drenaje que le damos mediante el peralte ya logra de que exista buen drenaje. Pero si tenemos bastantes carreteras o calles curvas, entonces se debe dar cierta pendiente longitudinal. Una pendiente mínima longitudinal, pues en este caso es del 0.5% según esta recomendación, pero también se puede utilizar del 0.30% en aquellas donde el pavimento está firmemente soportado con la subbase. Incluso pueden darse más pendientes planas, pero en este caso dependerá del volumen de tierra que se logre con el suelo que se esté trabajando, si es que es bueno, si no se necesita mucha excavación y demás. Y además de que se necesita elementos para un adecuado drenaje, tales como alcantarillas, cunetas y demás. Todas estas consideraciones forman parte del diseño vertical. Seguimos.
Para la definición de las curvas verticales, pues recordemos que se tienen dos tipos, las curvas cóncavas y las curvas convexas. Para las curvas cóncavas, dicha norma nos indica en la tabla 336 los parámetros con los cuales vamos a diseñarlos. Recordemos que para una curvatura vertical usualmente usamos una parábola, excepto en el caso de los badenes, ¿verdad? Porque en un badén la curva tiene que ser del tipo espiral, vale decir que comenzamos igual que como habíamos indicado en el video anterior, de una curvatura infinita de una recta tangente, ¿verdad? Hasta un radio de curvatura de diseño del badén. No vamos a tocar los badenes en este caso por ser elementos un poquito más complejos, cuyo diseño no se da muchas veces en nuestro. Entonces retomamos y vamos a describir que para una velocidad de diseño, por decir desde 80, se tiene una distancia de parada de 130, como ya habíamos hablado anteriormente. Asimismo, se tiene una radio de curvatura vertical K, que no es más que la relación es la relación por curvatura por porcentaje de diferencia algebraico de las pendientes, vale decir, el factor K es la longitud por unidad de diferencia de pendientes. Por cada pendiente que exista dentro de la diferencia de, por cada porcentaje que existe dentro de la diferencia de pendientes se tiene este valor. Entonces comenzaríamos indicando de que lógicamente las pendientes pues tienen que corresponder con la unidad que nos indica acá, ¿verdad? Ya. Entonces la ecuación que tenemos es que K es igual a la diferencia, a la longitud por unidad de porcentaje de diferencia de pendientes. En este caso se denomina a dicha diferencia. Si nosotros requerimos conocer la longitud, entonces no es más que poner la diferencia de pendientes por el valor K. Pero InfraWorks permite tanto la introducción del dato de la longitud como del valor K, así que es indistinto. Pero a efectos de diseño, usualmente utilizamos la letra L, ¿verdad? Para conocer cuánto es la longitud de la curva. Para esta obtención del valor del parámetro A, empleamos la tabla para encontrar, por ejemplo, el valor calculado es 29.4 y vamos a utilizar 30. Seguimos y tenemos que en el caso de una curva de este tipo convexa, el valor A, la diferencia algebraica va a ser de menos este pendiente menos la siguiente. En este caso, la diferencia de la primera respecto de la segunda, menos por menos logra dar el signo positivo. Lo propio acá es positiva y es la diferencia de pendiente. Por ejemplo, igual que en el caso anterior, yo tengo un valor de, en este caso, de 3% y una subsiguiente curva del 2%. Entonces el valor A resultante va a ser igual a menos 3% menos 2%, una diferencia algebraica igual a un menos 5%. Lógicamente este valor lo vamos a volver como valor absoluto para que nuestra longitud de curva pues tenga un valor positivo, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en la ecuación, tenemos que la longitud va a ser igual a K
sobre 5%. Y recordemos que K era 30 y nos va a dar un valor de 30 dividido entre 0.05. Dicho valor es igual a un valor de aproximadamente 600 metros. Para este caso, lógicamente no es lo mismo para el caso de este tipo de curvas cóncavas. En este caso, si tenemos las mismas pendientes, pues tendremos un valor A de menos 3. En este caso de que esta también sea negativa y que sea del 2%, pues tendremos como resultado un 1%. Entonces nuestra longitud va a ser mucho más grande. L dividido entre 30 sobre 0.01 se hace mucho más grande. Y dependiendo de lo que nos toque, pues tenemos estos valores. Lógicamente hay que considerar que existe una distancia de visibilidad en la noche, ¿verdad? Son ecuaciones que se dan para encontrar este parámetro K en función del ángulo alfa y de la longitud de iluminación del haz de luz de los faroles para poder encontrarse con otro obstáculo u otro vehículo. Seguimos y tenemos la distancia de velocidad de parada, en este caso para una curva convexa. La curva convexa está definida mediante la velocidad de parada simplemente. Recordemos que también puede haber la distancia de adelantamiento. Si es que yo quisiera adelantar a este vehículo en este tipo de curvas, la principal dificultad es que valores de la distancia de paso son muy grandes y ocasionan de que mis curvas sean demasiado grandes y no vayan en configuración con los demás elementos. Por esa razón solo vamos a utilizar aquí la distancia de parada al momento de la distancia de velocidad de parada cuando el conductor sube la curva y tiene que ver al siguiente vehículo para no emprender una velocidad mucho más amplia y llegar a una colisión. Para un valor de 80 pues se tiene una distancia de parada de 26. Lo propio tenemos las ecuaciones. Si tuviésemos una del 3% con una bajada del 2%, entonces tenemos otra vez 5%, igual que en el anterior ejemplo. Y son considerables las longitudes. Eso es todo lo que se podría hablar acerca de el diseño mediante AASHTO de los elementos verticales, horizontales y de la sección transversal. En los siguientes capítulos vamos a describir cada uno de estos y el empleo de los mismos en el programa de InfraWorks.